Hola cabrones, un gusto, soy el hombre del sucubo, Hiko 12, un saludo a Elotsi que me recomendó cosas hace años. No las hice, pero aprecio que me las haya dado en ese momento que andaba en desesperación. Como ya no me ocurren sucesos sobrenaturales, ya puedo contar con calma lo que me sucedió, pues ahora ya ando chill y feliz en mi vida. Este será un poco corto pero es importante para dar contexto al inicio de los eventos. Poco después a que se subiera el video de mi anécdota en la cuenta, o al menos me gusta creer eso para darle explicación a todo como venganza por romper confidencialidad, me sucedió lo siguiente, y en general daría inicio a todo lo que contaré a continuación. Estaba durmiendo, conste que no había pasado nada en días o semanas, y pum, parálisis de sueño, pero en vez de estar plenamente en conciencia, me sentía increíblemente cansado dentro de la parálisis. Antes de percatarme de lo anterior, noté una sombra oscura de 2 metros a mi izquierda, al lado de mi cama. Sorprendentemente pude gritarle en la parálisis, no obstante, lo llamé por el nombre de un familiar, pues en mi cansancio, lo confundí. Lo hice por una eternidad, pero la sombra no me respondía, eventualmente me desperté, dándome cuenta que, primero, no había sombra, y segundo, que estaba increíblemente jodido. Sí, el arritmón. Muy vergonzoso por cierto. Uno pensaría que las parálisis de sueño ocurren a las 3 am o antes, pues no. Tuve una parálisis de sueño a las 7 u 8 am, no recuerdo la hora exacta. Estaba en posición fetal, incapaz de moverme, sintiendo como una cosa en forma fálica se restregaba en mi espalda. Obviamente no puedo compararme a una víctima real de violación, pero creo que incluso para una posible imaginación / delirio / experiencia paranormal, es bastante cruel. Eventualmente desperté por la aparición de mis padres que llegaron del mercado local, que por cierto durante la parálisis pude escuchar cómo abrían la puerta para ingresar a mi casa. No obstante, lo hice inmediatamente moviendo mi cuerpo desde la posición fetal a la posibilidad de golpear a lo que me estuviera jodiendo, dándome cuenta que no había nada. Si alguna vez tienen una parálisis, solo rueguen que no sea en la mañana. Esto lo asocio más a paranoia por el suceso anterior y es una serie de eventos con el mismo ente, persona, fantasma, o alucinación. Usualmente en mis parálisis hasta ese momento nunca había podido ver nada, ningún ente, solo sentirlos, por lo que agradecía a Dios por ello. Hasta que la conocí nunca supe si era el súcubo, pero era una mujer decapitada. Algunas veces en mis parálisis aparecía espontáneamente en mi entrepierna, para proceder a hacer un chillido estremecedor, otras veces aparecía en pesadillas en las que me perseguía. De hecho una vez soñé que estaba viendo una película, salía con las palomitas y pum, la muy perra me agarraba del cuello para inmediatamente ahorcarme. No importaba cuánto le gritara o golpeara, solo aparecía para gritarme y asustarme. Ningún golpe o ataque parecía afectarle. Hasta que simplemente un día en una pesadilla desapareció. Apareció, pero no me gritó. Nunca la volví a ver. Fue una despedida de la que estoy completamente contento que sucediera. Solo me sucedió una vez. En vez de que apareciera la mujer decapitada, apareció un hombre de posiblemente 40 años. En una de mis parálisis habituales, estaba echado de lado hasta que apareció un señor mirándome, fue totalmente aleatorio y hasta inofensivo, desperté gritando. Nunca apareció de vuelta, pero el hijo de puta me sacó un buen susto. Yo sé que parezco un esquizo de mierda o que sufro de algún trastorno psicológico grave que claramente altera mis sueños o en el peor de los casos soy un mitómano maricón, pero ¿recuerdan el video de Reitan de los sueños dimeicos con geometrías imposibles? Me sucedió exactamente ello sin la utilización de psicotrópicos o fármacos. No recuerdo exactamente qué carajo fue exactamente, pero imaginen que estaba en un escenario pseudo-bíblico espiritual místico mágico en el que estaba atrapado en un tipo de búnker que seguía a otro búnker y se pueden dar idea de cuántos búnkers seguían. Cada acceso a un búnker era posible mediante puertas con símbolos raros de los que no recuerdo exactamente. Algunas veces eran números, algunas veces figuras de animales y en el peor caso otras cosas que no reconocía. De por sí los escenarios de los búnkers son incomprensibles para mí, me duele y arde la vista de solo mirarlos, así que me concentro en las puertas.
No había escapatoria, pero seguí y seguí, por años, décadas, siglos y milenios, no era materia, no era nada, pero seguí y seguí y seguí. Hasta que mi madre me intentó despertar. Aunque no lo recuerdo por completo, simplemente grité en desesperación, tampoco lo recuerdo, pero mi madre estima que grité por 5 minutos enteros o incluso más, pero no pudo levantarme. Tengo un recuerdo vago de haber gritado, pero al menos no sigo siendo nada, o no siendo. A este hijo de puta gracioso y espantador lo llamo el garabato de los zumbidos. No puedo decir con exactitud cómo odio a este ente o delirio. Me visitó tantas noches. Lo odio tanto que muchas veces, cuando tenía parálisis de sueño, rogaba a Dios que me salvara o despertara antes que sucediera su modus operandi. La primera vez que apareció fue para reemplazar al resto de entes y reinar sobre ellos. Fui a dormir, bastante perturbado por tantas vivencias y mierdas que andaban pasando tanto por lo paranormal como por mi vida que andaba de picada. Surge parálisis de sueño, desdichado a que me pasara cualquier cosa hasta que empezó un zumbido ensordecedor, como cuando cierras los ojos con fuerza y surge un ruido, pero 100 veces peor. Me reventaba los tímpanos, no sabía qué carajo estaba sucediendo. De la nada aparecen garabatos en mi vista. Rojos, azules, grises, negros, dorados, básicamente todos los colores, pero sin nublar por completo mi vista a mi cuarto, hasta que en la entrada de mi habitación aparece un ser formado de garabatos, caminando hacia mí. Cada paso que daba empeoraba tanto los garabatos que jodían mi vista como el maldito zumbido, como esa escena de mierda del Fear cuando Alma camina lentamente mientras hay fuego detrás y no puedes hacer nada para evitarlo, pues lo mismo, pero con garabatos, hasta que llegó a mi lado. El zumbido juro que, si no fuera solo una parálisis y fuera un ente real, fácilmente podría dejar sordos de por vida a todos mediante su sola presencia. Sonrió, y desperté. El ser me visitó tantas veces que ya me había acostumbrado a sus zumbidos, incluso podría pseudo invocarlo mediante forzar la vista en la parálisis de sueño. Como indiqué, si cierras fuertemente los ojos, sucede un zumbido. Pues en vez de eso, lo haces aparecer. Era inofensivo pero muy cagón en resumen. Por último, me sucedieron eventos que involucraban mi castidad, pero honestamente estamos acá para escuchar huevadas irreales y no cosas que incomoden al oyente y que aparte son irreales. Así que las obviaré. Actualmente no me sucede nada de ello, simplemente cambié el rumbo de mi vida, volví a creer en Dios y nunca me volvió a ocurrir nada, ni siquiera parálisis. Solo un buen golpe de realidad por parte del cura hacia mí con el que tuve que confesarme. Una historia que comparten mi familia paterna y materna es que mi papá estaba tomando, y según él, cuando venía de regreso a la casa a lo lejos vio un altar de una santa muerte. Empezó a vomitar negro. Llegó a la casa corriendo porque según él alguien lo estaba ahorcando con sus cadenas que siempre traía. En su desesperación agarró una bici y se fue a la casa de mi abuela, como a unos 5 kilómetros de distancia entre mi casa y la mía. Cuando llegó con mi abuela decía que mi papá estaba azul y una persona totalmente negra estaba fuera de la casa y los perros que tiene estaban gorando. Todo se calmó cuando mi abuela le dio una medalla que tiene un santo. Mi papá volvió a respirar y los perros seguían asustados, pero el tipo que estaba fuera desapareció. Según mi mamá, mi papá se lo buscó, porque él siempre andaba diciendo que él era la muerte o el diablo. Desde entonces ya no lo dice tanto. Una ocasión muy especial y extraña fue una donde una parálisis me llegó a tocar. En primer lugar, suelo tener parálisis de forma constante, ya es algo a lo que estoy acostumbrado y no les doy tanta importancia desde hace años. Este suceso ocurrió cuando ya habían pasado 2 años de la muerte de mi abuela. Con todo el sentir en ese momento, fue triste recordar los buenos momentos, ya que mi abuela vivió sus últimos 7 años con nosotros. Unas noches después de esto, me sucede lo típico de una parálisis, en donde solo podía ver algo cuando abría los ojos y era una sombra. Era la primera vez que en una parálisis veía una sombra. Lo que pasó después es que esta sombra se acercó a mi cama, se sentó al costado y luego me acarició la cabeza, como si tratara de tranquilizarme. Horas después, al despertar, conté este suceso a mi familia.
No me creyeron, y pensaban que solo fue producto de mi preocupación, porque en ese momento estaba preocupado por una chamba, aunque aclaré que vi esto de forma normal sin nada que interfiera, no quisieron creerme. Pero siempre recordaré esto, y si es mi abuela protegiéndome, me siento mejor. Esto me ocurrió cuando era pequeño, en 2012 específicamente. Una vez habiendo salido de la primaria y habiendo llegado a casa, empecé a sentir mucho miedo, el cual incrementaba gradualmente. Esto era algo relativamente normal porque cuando era pequeño, solía sugestionarme mucho, pero esta vez se sentía diferente. Sentía que estaba en peligro, que realmente algo se me acercaba lentamente. En ese momento yo estaba solo en la casa y estaba en mi cuarto, y me aterraba la idea de salir de mi habitación por el miedo a toparme alguna cosa en el pasillo que da a la sala. No obstante, eventualmente salí corriendo de mi cuarto preparado para defenderme de lo que sea que pudiese toparme para ir al patio, el cual está al aire libre y siempre me reconfortó cuando me sentía asfixiado por mis sugestiones cuando pequeño. Por dicha no me topé nada en la carrera a mi patio. Justo después de alcanzar el patio, procedí a llamar a mi madre para preguntarle que a qué hora llegaría, que me sentía acosado en casa y que ocupaba que alguien me acompañara. Mi madre me dijo, naturalmente, que no podía venir porque estaba en el trabajo, pero que mandaría a mi hermano mayor. Pasan los minutos, yo estoy sentado afuera evitando a toda costa entrar a mi casa porque sentía que dentro había algo hostil, hasta que llega mi hermano, me saluda y procede a inspeccionar el lugar mientras yo lo espero afuera. Pasan unos pocos minutos y mi hermano finaliza de revisar, para proceder a decirme que debemos ir a comprar unas cosas sin darme mucha explicación. Entre las cosas que compramos solo recuerdo una brújula. Rato después llegamos nuevamente a la casa, y mi hermano llama a un amigo suyo para que juntos hagan algo dentro de la casa. Supongo que alguna clase de limpia, ya que mi hermano estaba metido en asuntos esotéricos. Esta parte finaliza con mi hermano evitando contarme durante toda mi niñez que encontró dentro de casa. Ahora, acá viene la parte realmente interesante de mi historia, y es que varios años después el tema de lo ocurrido aquel día salió a colación, y fue ahí cuando mi hermano me contó que, cuando entró a la casa, notó que del suelo surgía una especie de ondulación. Se veía como cuando hace calor y las carreteras emiten ese espejismo ondulante. Además, los espejos estaban empañados. Cabe mencionar que en mi casa nunca hemos usado gas para cocinar, y que en general no se nos ocurre ninguna explicación lógica a aquello. Hola R, mi experiencia es algo larga, pero te la cuento. Yo siempre he sido una persona que le tiene mucho miedo a estar solo en un espacio, me pongo paranoico, siento que me hablan y veo cosas de reojo. El caso es que un día estaba solo en la casa de mis padres, pues aún vivo con ellos. Habían ido a visitar a mis abuelos a un pueblo, así que no volverían hasta varios días después. Estaba jugando en mi computadora y había consumido una gominola de María, unos 150 miligramos. Estaba pensando que aún no me hacía efecto cuando escuché un golpe exageradamente fuerte como una explosión fuera de mi casa. Salí de mi cuarto a asomarme por la ventana lo más rápido que pude y ahí vi a una persona no muy alta con ropa desgastada y una cara esquelética, como si no hubiera comido en semanas. Fuera de mi casa había un enjambre masivo de mosquitos, algo que es normal pues vivo cerca de un río, y veía al que supuse era un vagabundo entre la nube de insectos, lo que me perturbó. En un momento los insectos se acumularon contra el cristal de mi ventana y me impidieron ver afuera, pero como el vagabundo ya no hacía ruido, simplemente cerré la cortina y me fui a mi cuarto. Cuando después de unos minutos un zumbido en mi oído me empezó a molestar. Era un mosquito al cual maté, y luego volví a jugar en mi PC. Esto se repitió hasta que me harté por el zumbido de los mosquitos, por lo que me levanté a buscar un repelente y un ventilador que estaba en el cuarto de mis padres. Me apliqué el repelente y luego estaba por dirigirme a la habitación de mis padres, pero vi la ventana por la que había visto al vagabundo y me asomé por curiosidad viendo si estaba allí aún. Mi piel se escamó al ver que seguía ahí parado inmóvil sin siquiera mirarme. Me fui corriendo por el ventilador y regresé a mi cuarto. Ya estaba bastante drogado, pero era solo cannabis por lo que no me podía estar haciendo alucinar así. Me metí a mi cuarto y preparé todo.
Seguía escuchando el zumbido, pero ahora era como si fueran 1.000.000 de mosquitos, no estaban ahí pero los escuchaba, escuché el mismo estruendo que al inicio ahora fuera de mi cuarto, me estaba volviendo absolutamente demente así que me puse de rodillas, tomé una pequeña Biblia azul que tenía en mi mochila de la escuela y empecé a rezar el Padre Nuestro casi llorando. El zumbido se hizo más insoportable y la explosión constante, me empecé a golpear la cabeza contra el suelo de azulejo de mi habitación mientras seguía rezando y suplicando que se detuviera. Cuando todo se puso en silencio y escuchaba un zumbido muy leve al otro lado de la puerta de mi cuarto, abrí la puerta y había un solo mosquito al cual maté, luego me fui a ver al espejo del baño. No tenía ninguna herida, pero en mi cuarto había un poco de sangre en el suelo. Limpié, me asomé afuera de la casa una vez más, y no había nada. Me fui a mi cuarto, me fumé un porro y me dormí con la luz encendida y la PC aún prendida. Dicen que nunca aprendo y es verdad. Pasaron varios años antes de que nos volviésemos a reunir los tres ya que Kate y Ethan se habían hecho novios cuando salimos de la secundaria, y por casi 4 años estuvieron enemistados. Me costó trabajo reunirlos de nuevo. En ese tiempo yo me metí más de lleno en la astrología, el tarot, temas de brujería y demás por ocio, aunque actualmente he comenzado a creer un poco más en ello por otras vivencias. En ese tiempo, 2021, tenía otro grupo de amigos de la secundaria con los que me juntaba y cuyos nombres no son importantes. Por una de las chicas del grupo incluimos a una pareja al grupo. En esos tiempos habían clausurado el parque de skate e inaugurado al lado de este un lugar llamado Parque Extremo con tirolesa, carrera de obstáculos con arnés, go-karts entre otras cosas. Para ir al lugar decidimos atravesar la aguada para no tener que rodearla y perder mucho tiempo. Empezamos desde la parte sur del parque y subimos hacia el noroeste que era donde estaba el parque extremo y de skate. Eran las 5:30 de una tarde de verano y aún hacía sol, pero al llegar al lugar, el ambiente se oscureció de golpe. Poco a poco se fue haciendo de noche y el amigable parque arqueológico se volvió un lugar extraño. El lago recuerdo estaba medio lleno y teníamos que rodear una parte, así que nos metimos por una serie de caminos súper estrechos. En un punto estaba oscuro y no podíamos ver bien así que prendimos linternas y seguimos a un chico gay que tenía más huevos que las 3 chicas, el metalero fornido y el icono no binario, yo. El gay nos guió por el lugar tomando decisiones rápidas, pero tan perdido como nosotros. El hecho de que el lago estuviese medio lleno no nos ayudó porque terminamos adentrándonos hacia este con caminos nuevos que aparecían cuando el nivel del agua bajaba. En 3 ocasiones llegamos donde había agua y el sol en un punto se fue por completo ya siendo de noche, estando jodidamente perdidos en el parque y con 2 de las chicas llorando, diciendo que nos íbamos a perder, cosa que ya habíamos hecho. La asexual del grupo tomó la delantera junto al gay y trataron de hacer memoria de por dónde estuvimos para al menos regresar y ver si podíamos salir por algún lado o retomar el camino correcto. Ya decidido, regresamos sobre nuestros pasos caminando junto al lago. En eso la chica hetero dijo: "Miren, qué bonitas luces". Al voltear vimos unas luces en medio del lago, y viéndolo bien, parecían fuego. El metalero, que era estudiante de biología, explicó que a veces los fuegos fatuos se forman por combustión espontánea de gas en lugares pantanosos con materia orgánica en descomposición como lo era este lago, pero a mí me daba mala espina esos fuegos, así que tomé la delantera también y opté porque nos alejáramos del lago antes de que se repitiera lo de una historia de archivos Chan. Nos alejamos un poco del lago, aunque este era aún visible cuando una de las chicas y el metalero gritaron y comenzaron a alumbrar al bosque. Carajo, algo nos agarró del brazo, mierda, hay que salir de aquí, dijo el grandulón. Resulta que sintieron como una mano jaló a cada uno del brazo desde entre la espesura para sacarlos del camino y al ser los que estaban más atrás, se espantaron sabiendo que no fue ninguno más del grupo. Yo, ya tenso, dije que teníamos que apurarnos para salir de ahí, aunque la asexual y el gay pensaban que era divertido estar ahí o que los demás se asustaban por nada y que estaríamos bien. Seguimos dando vueltas hasta que logramos salir de los mini caminos hasta llegar a un área de scouts. Ahí mismo pudimos ubicarnos mejor y habríamos seguido nuestro camino hacia la salida si no fuese porque escuchamos ruidos, algo entre un cerdo y una persona vomitando. Con miedo de que fuese algo peligroso, nos fuimos por otro maldito camino cerca del lago y seguíamos viendo los fuegos fatuos del lago, pero más cerca, como acercándose a nosotros.
Le metimos nitro a la caminata para ir por otro camino que llevase a la salida que rodeaba la zona de los scouts y pasamos junto al agujero de la historia anterior que estaba incendiándose, pero ahora, por alguna extraña razón, ese agujero no estaba hasta el fondo, sino cerca de la entrada. La chica lesbiana asustadiza comenzó a caminar diciendo que veía una comolusa y la jalé del brazo diciéndole que ya mejor nos larguemos. Fue así que logramos salir al poco rato y llegamos al parque extremo, donde pudimos tener un respiro y distraernos. Ya estando en el área de comidas y habiendo probado algunas atracciones, el gay sacó el tema de las cosas extrañas que vimos y comenzamos a hacer teorías, y yo les conté las historias anteriores, por lo que todos acabamos agradeciendo de no habernos topado a nada ahí dentro, porque ya sea un tipo en fentanilo o un ser sobrenatural, no está chido toparte con algo agresivo en un parque grande donde no entra ni Dios. En efecto, yo nunca aprendo. En 2022, antes de que lograra reconciliar a Kate e Ethan, hubo un cumpleaños de Kate en el que su familia le haría una fiesta sorpresa y necesitaban que alguien la sacara de paseo en lo que ellos arreglaban la casa. Me ofrecí a hacerlo y lo único que me ocurrió que podría funcionar para que Kat no notase nada fue llevármela a la aguada a dar la vuelta. Ahí descubrimos algo interesante, y es que yo ya había ido solo, o únicamente con Ethan, y esta vez iba solo con Kat y nada paranormal había ocurrido en esas ocasiones, aunque buscásemos activamente que nos espantaran. En esta historia no pasó mucho al inicio, dimos vueltas por el parque y nos adentramos al lago que estaba ya en su totalidad seco. Juntamos flores de juncos que había en el fondo para Kat y dimos vueltas por la zona hasta que Kat dijo que vio algo, una sombra acercarse por un camino y una voz llamándonos. Yo no escuché nada, pero al parecer ella veía a una criatura humanoide tipo hombre sombra llamándonos con el dedo y con la voz, una voz profunda. Yo le dije que no veía nada pero que, si servía de algo, nos iríamos por otro lado de todos modos. Pasamos entonces por otro camino rodeando el lugar en lugar de atravesarlo y al estar de salida, desde otro ángulo, vimos que el camino que evitamos nos hubiera llevado a otra zona del fondo del lago donde había un peluche tirado. El peluche tenía marcas, estaba amarrado y se veía totalmente como un trabajo de brujería. Kat me comentó que una vez le contó las historias del lugar a su mamá y esta le comentó que la aguada era una zona donde la gente, además de ir a coger, iba a hacer o dejar trabajos de brujería. Escuchó un par de veces de unos 2 o 3 casos de suicidio en la zona y ya solo faltaba que mencionara actividad cultista para el combo Silent Hill. No pasó más ese día y llegamos a la fiesta, que fue bastante divertida. Tengo una experiencia con el terror del mediodía, fue como una presión abrumadora, el calor no me sofocaba por completo, pero me hacía sentir cada vez más lento, como si me fuera a desmayar por la ola de calor, pero cuando me sentía más débil, todo se detuvo y hasta los árboles dejaron de moverse con el viento. Es como un terror nocturno, la paranoia te inunda y empiezas a tener maquinaciones sobre algo que trasciende la realidad y te está acechando, algo que en cualquier momento te puede atrapar como cuando de niño apagas todas las luces de la casa y sientes que si no corres a tu cuarto algo te va a atrapar y buscas a otras personas o cosas con la mirada, pero todo aquello que sea dinámico deja de fluir. Fue una vez que mi mamá me llevó a un parque muy apartado del pueblo donde vivía. Era efectivamente antes de las 12, detalle al que no le presté atención sino hasta ahora. Me separé de mis hermanos y terminé en una parte alejada y solitaria. En ese momento lo sentí, estaba corriendo, pero poco a poco era como si se me hubiera acabado la inercia de los pasos anteriores y en un momento me detuve, como si en un videojuego de karts tu personaje empezara a perder velocidad y se quedara atascado por un bug o porque el botón de acelerar se dañara de repente y todos los ruidos y animaciones se detuvieran menos las tuyas. Tras forcejear por lo que sentí que fueron 10 minutos mi hermano apareció para decirme que ya teníamos que irnos, y en ese momento como si a un video le hubieras dado play, todo volvió a sonar como si nada. En retrospectiva sentí que fui aislado de la realidad y quedé a la deriva en un plano intermedio. No recuerdo más, quizá estuve en trance durante 10 minutos y no me di cuenta o tal vez fue mucho menos y algo me sacó de mi dimensión momentáneamente. En su momento no me lo tomé muy en serio porque tenía problemas más grandes en casa y eso no era la gran cosa en comparación y tampoco quería llorar en el momento por lo mismo. Casi siempre olvido estas anécdotas por otros traumas de mi infancia y escuchar estos hilos me traen a la memoria estas sensaciones.
Quiero agregar que con el tiempo he estado pensándolo e intentando recordar más detalles, y aquí hay algunas cosas que en su momento no tomé en cuenta. En efecto, la hora de esto fue muy cercana a las 12 del día, el cielo estaba cubierto por una nube negra de lluvia, pero yo estaba del lado del sol. Este detalle se menciona en el hilo, que el cielo presenta un contraste de colores oscuros y la luz del sol a su máximo punto. No me llegaba el viento que normalmente hay antes de una lluvia, probablemente porque el parque estaba en una zona irregular que no permitía el paso del viento, algo como una pequeña colina, y por eso me dio todo el calor directamente. Recuerdo esto porque alguna vez un amigo me contó que si llueve mientras el sol está brillando era porque una bruja había muerto cerca. Sinceramente no creía ese detalle, pero en su momento lo pensé como parte del fenómeno. También estoy tomando en cuenta que pudo ser una alucinación por el golpe de calor, pero que tantos elementos encajen con las historias del hilo se siente como algo consecuente más que como una coincidencia. Cada quien es libre de interpretarlo como se sienta más cómodo, eso no demerita las sensaciones que tuve en ese momento. Es la primera vez que voy a contar algo aquí. No es paranormal, pero sí está pesadito y genera varias preguntas. En una mañana de miércoles, me levanté para ir a la universidad cuando aún iba presencialmente. Salgo de mi casa y tomo el taxi. En lo que subo, el taxista hablaba con un pasajero al lado suyo. Escuché que el taxista dijo que alrededor de 20 minutos antes de estacionarse para recoger pasaje, vio a una mujer con una niña caminando en medio de la carretera, es decir, no era un espectro, sino una persona real llevando a una niña de la mano por la línea amarilla que divide la carretera. En lo que íbamos avanzando, el taxista comentaba que la señora no se veía cuerda, pero era raro que una señora con una niña estuviese caminando en medio de la carretera y que parecía desorientada. La verdad, creo que fue en tiempos donde desafortunadamente muchos inmigrantes caminaban por carretera para ir a Estados Unidos. Al llegar a un tramo donde el taxista vio a la señora, se veía rastros de basura como plástico, envolturas de frituras, pan de caja y demás cosas que parecían haber sido arrastradas y dejadas como pistas, y más adelante se veía una mochila verde limón. Para los que son de México sabrán de qué partido político es esa mochila con un tucán. A lo lejos, se veía una patrulla con su icónica luz en rojo y azul, y cuanto más nos acercábamos, se veía tanto a los peritos como a los policías que estaban regulando el pasaje de la carretera. Ya unos metros más adelante se veía la cabeza de la mujer, como ya sabes, no unida al torso, el cual estaba abierto y también separado de las piernas. El taxi en el que viajaba era un Tsuru, auto japonés demasiado común en taxis aquí en México. Son autos muy prácticos y con nivel al suelo considerable. Yo estaba del lado de la puerta junto a la carretera y junto a mí, ahí estaba todo un rebotijo, destrozado, abierto de lo que fue una mujer caminando en la carretera esa mañana. Una cosa es verlo en películas, series, anime o dibujos de Tumblr, o en una fotografía perital. No me voy a pintar como un ser sensible porque sí me gusta ese contenido en ficción, pero como dije, una cosa es verlo en ficción y otra en la vida real y a un solo metro de ti. Más adelante, el taxista estaba atónito contándole al pasajero de adelante que juraba por Dios que 20 minutos antes de recoger pasajes la mujer caminaba con una niña y esa niña tenía la mochila verde. Conforme llegábamos a la ciudad y el taxista iba bajando pasaje, le pregunté si de verdad estaba seguro que fueron 20 minutos en lo que la vio a ella viva y si iba de verdad acompañada de una niña. En primera porque al pasar por esa escena no vi a una niña y en segunda porque la policía en 20 minutos es un milagro que llegue al lugar de los hechos. Obviamente la mujer estaba tendida en la carretera porque algún sujeto la atropelló, pero un solo atropello no te muele de tal manera, pues pasaron más carros por encima del cuerpo. Pero, ¿por qué pasarías por encima del cuerpo de una mujer que agonizaba en sus últimos momentos de vida? No soy un moralista y creo que esa es mi queja principal con la gente que se hace llamar humana, moral y persignada, pero sus acciones demuestran brutalidad. Pero, ¿por qué como humano simplemente le pasarías encima? Al terminar mis clases en la uni ese día y volver en camión, pasé por el mismo lugar y no vi los charcos rojos secos que uno se espera de una escena del crimen. No había nada, como si se hubiera evaporado o lo hubieran limpiado con escoba y cubeta. Te cuento mi experiencia. Soy estudiante y tengo 22 años de edad, y te lo resumo.
Fui abusado por un sucubo durante 5 noches y eso repercutió en mi salud física, más o menos en octubre de 2024. Empezó con un sueño. Soñé que estaba en un pueblo de cielo grisáceo y casas pobres hechas de madera, y en ello visitaba a un anciano, el cual era un conocido de nuestra familia y nos llevábamos bien. Al menos eso pensé en el sueño, ya que no recuerdo haber visto a alguien así en la vida real. Este anciano me ofreció entrar a su casa, donde me ofreció comida y en ello baja una amiga con la que en la vida real había intimado. Entramos con ella en la habitación y ocurrió lo que tenía que suceder. Al día siguiente me desperté con una alergia respiratoria súper fuerte que literalmente me dejó en cama todo el día siguiente. Esa misma noche, tuve otro sueño. Esta vez era con una mujer indígena sumamente bella en una habitación de un hotel al frente del mar, al igual que en el sueño anterior intimé con esa mujer, y esta vez al día siguiente me desperté con náuseas fuertes, tan fuertes que terminé vomitando de camino a la facultad. Así pasaron otras 3 noches, tenía sueños en los que intimaba con alguna mujer. Ya sabrás que en los sueños no tienes control ni voluntad propia. Tras estos sueños al día siguiente terminaba enfermo, ya sea algo parecido a un resfriado, migraña o simple malestar. Para la 6ª noche sabía que se trataba de un súcubo, soy católico y también soy creyente de lo paranormal. Entre mis opciones para solucionar el problema, la primera era tratar de tener sueños lúcidos, pero tardaría en dominar eso, a lo cual, mi solución, según lo que he visto en internet y he leído a lo largo de mi vida, fue la siguiente. Lo primero fue hacer un círculo de sal alrededor de mi cama, se dice que esto espanta a los espíritus malignos. Lo segundo fue rezar el libro de los Salmos, los pasajes que usé fueron 23:4, que dictan: aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Usé el Salmo 135 y otros pasajes del libro de los Salmos, además de que dormí con la Biblia en la mesita de noche, además también durmió mi gatita en mis pies como es de costumbre. Esa misma noche, a las 3:13 am, me desperté sin soñar nada. Lo único que pude escuchar fue como mi gata siseaba hacia la puerta de la habitación. Al final algo asustó a mi gata, por lo cual esta salió asustada hacia la ventana, la cual siempre dejo abierta para que entre y salga a voluntad. Sin embargo, yo estaba más cansado que asustado, por lo cual me quedé dormido. Al final no soñé más con el súcubo ni algo parecido, y desde aquel entonces nunca he vuelto a tener sueños así con frecuencia. Espero que te haya gustado mi historia, un abrazo grande para ti y todos los seguidores.